Muy buenas noches, señoras y señores. Muchísimas gracias por estar con nosotros este miércoles en El Toro por los Cuernos. Creemos y queremos que este programa es un programa muy especial y queremos aportar luz. Luz. Ojalá lo consigamos. Miren ustedes, os voy a hacer una pequeñísima reflexión. A lo largo del devenir intelectual, ¿no? de nuestra historia, pues yo creo que desde Hipócrates hasta el gran Gregorio Marañón, muchísimos médicos siempre, aparte de vivir y de dedicar su vida a la medicina, siempre han estado muy relacionados con el pensamiento, muy relacionados con la filosofía. Pues porque yo creo que forma parte también de lo que es el ADN de esa carrera maravillosa que simplemente tiene un objetivo, que es curar. Y en constante convivencia con todos los males que afectan al ser humano, pues les da a casi todos ellos, a muchos de ellos, una especie no sé cómo definirlo, pero como una necesidad de volcarse en el pensamiento, de volcarse en la investigación, de volcarse en el hombre, en el ser humano. Bueno, hoy fíjense ustedes, hemos llegado a un extremo que yo digo volcarse en el hombre, volcarse en la persona, y alguno me dirá, di el hombre y la mujer. Hombre, claro, hablamos de la persona. Para eso cuento esta noche con un gran amigo mío, que es un gran médico y es un gran pensador, y él no quiere que yo lo diga, pero yo creo que un gran filósofo, Miguel Martínez Valero. Miguel, gracias. Gracias a ti, Pepa, por darme la oportunidad de poder compartir todos estos conocimientos contigo y con la gente que se interese por todo ello, ¿no? Vamos a coger el toro por los cuernos, de verdad. Hemos hablado de luz al principio y vamos a hablar de algo que no sabemos en realidad qué es, porque está medio oculto, está medio fantaseado, parece muy bueno, luego por otro lado no es tan bueno. Aquí lo hemos tocado en la vertiente, si quieres, económica, en todo lo que le está perjudicando, por ejemplo, a la agricultura, a la ganadería, al sector primario, la industria, todo lo que implica de perder la soberanía de los países para que no puedan decidir por sí mismos, que es la Agenda 2030. Pero hoy el enfoque se lo vamos a dar de otra manera. Hoy va a ser un enfoque, si quieres, si te parece correcto, espiritual. O sea, o más profundo aún que simplemente sus resultados más o menos en la economía. Vamos a hablar de los resultados que puede tener la Agenda 2030 en la persona, en la persona, en los seres humanos, en la libertad, en la creatividad. Pero para eso vamos a empezar a decir qué es la Agenda 2030, Miguel. Pues bien, la Agenda 2030 es un plan, en el fondo, de hacer un inventario y control de toda la Tierra, de todos los bienes que hay en la Tierra, ¿no? Los medios de producción, el agua, las plantas, los animales, la construcción, los alimentos, la energía, la información, la educación y todos los seres humanos del mundo. Y bueno, pues hay una hoja de ruta para esta Agenda 2030 que fue acordada por 179 naciones, incluso Estados Unidos, en la Conferencia del Desarrollo Sostenible que hubo en Brasil en el año 1992. Pero finalmente, el 25 de septiembre del 2015, en la Asamblea General de las Naciones Unidas, adoptó la resolución 70/1, que se titula Transformando nuestro mundo, Agenda 2030. Bueno, hay un enlace en donde todas las personas pueden realmente acceder al contenido, ¿no? al significado de esa famosa agenda. Entonces, bueno, aparentemente aparece así en una tabla con muchos colorines, ¿no? Si te parece, Dani, si podemos ponerla, la tabla, ahí está. Ahí tienes la tabla de la Agenda 2030. Son 17, los famosos 17 objetivos del desarrollo sostenible. Entonces, bueno, ¿a quién de todos nosotros no estaría de acuerdo, ¿no? en el final de la pobreza? ¿Quién de nosotros no estaría en contra del cero hambre, de que no haya hambre, ¿no? De la salud, a favor de la salud y del bienestar, a favor de una educación de calidad,
etcétera, etcétera. Bueno, son 17, los puedo nombrar todos, ¿no? Habla de la igualdad de género, agua potable y saneamiento, energía, limpieza bueno, energía limpia, perdón, y asequible, trabajo digno, crecimiento económico, industria, innovación, infraestructuras, reducción de las desigualdades, ciudades y comunidades sostenibles, consumo y producción sostenibles, acción climática, vida marina, vida terrestre, paz, justicia, instituciones eficaces, asociación por las metas de la Agenda 2030, ¿no? O sea, eso es la parte luminosa de eso que estamos viendo, de ese cartel. Efectivamente. Sería la parte de arriba, en colores, lleno de luz. Lleno de Pero luz. Luego tenemos... Y ahí está el PIN de la Agenda 2030. Es el PIN que llevan los ministros, el PIN, incluso el PIN que en este momento preside el Ministerio de Sanidad y Agenda 2030 en España. O sea, oficialmente parece, como diría García Margallo, es como el nuevo evangelio. Exactamente. En principio. Sí. Pero... el nuevo evangelio del progresismo y del globalismo, ¿no? Ese sería el nuevo evangelio. Pero tenemos que ver si realmente es un nuevo evangelio que nos interesa también al resto de los seres humanos, ¿no? Si lo podemos entender. Entonces, conocimiento es poder, y eso es lo que va a propiciar que muchos seres humanos, cuando despierten al conocimiento de lo que realmente está detrás de la Agenda 2030, tal vez se cuestionen, ¿no? Esto que aparece no solo en el Ministerio de Sanidad, sino también, por ejemplo, en muchos ayuntamientos ya lo ves también, ¿no? Agazapado ahí detrás, en un primer piso, esos cuadraditos, ¿no?, de la Agenda 2030. De entrada ya podríamos decir, por ejemplo, fin de la pobreza. Qué curioso, ¿no?, que el 26% de los españoles estén en riesgo de pobreza y que cada vez haya más riesgo de pobreza, ¿no? O qué curioso, por ejemplo, frente a esto que dicen del trabajo digno y crecimiento económico, y que veamos que en el año 2025 6.000 pymes han sido destruidas, ¿no? Qué contradicción. Pero bueno, esta agenda tiene también muchas más contradicciones, ¿no? Bueno, hasta incluso se puede, o sea, ya hay algunos diputados, ¿no?, de que dicen que moral y Agenda 2030 son conceptos antagónicos. Por ejemplo, en lo que respecta al tema este de la igualdad de género en la educación, si vemos lo que hay ahí detrás, realmente la igualdad de género es la manipulación de los jóvenes a través de la sexualidad. Por la ley WOC 423, que ya es una ley que ha entrado en vigor aquí en España, que promueve la confusión sobre la sexualidad y el cuerpo y en los jóvenes, ¿no?, en una época en la que ellos están con una sexualidad un poco ambigua, ¿no?, que todavía en la adolescencia no saben muy bien, su identidad no está completamente definida, pues ahí es cuando se aprovechan, ¿no?, para decir, el niño manifiesta que es varón por su genitalidad, pero sin embargo se siente mujer. Pues bien, esta ley, por ejemplo, apoya que ese niño, por ejemplo, ya se ha metido en un programa, en un protocolo que puede llegar hasta el cambio de sexo, ¿no? Sí. Primero yendo a, bueno, pues haciéndole un bloqueo hormonal, luego dándole hormonas para estimular el sexo deseado, ¿no? Luego ir al ayuntamiento para cambiar tu asignación de sexo, incluso tu nombre, puedes cambiarlo todo, ¿no? Y luego ya viene en un cuarto paso, pues eso, perdón, en un quinto paso ya viene la operación, que ya es irreversible total, como también es irreversible cuando ya hacen ese bloqueo hormonal. Bueno, eso todavía es un poco, en parte, reversible, pero bueno, o sea, promueven confusión, ¿no? Sí. Llevan, por ejemplo, en Estados Unidos ya hay más de 10.000 niños que han cambiado de sexo, ¿no? Y se sabe
que en ese grupo de población es donde más casos hay de depresión y de suicidio, Claro. ¿no? Por ejemplo. Claro. Y aquí en España, sin ir más lejos, en la comunidad en Aragón, pues ya hay 560 y tantas solicitudes de cambio de sexo, ¿no? Entonces, pues bueno, esto nos está llevando por un camino realmente de confusión. Entonces, ¿a qué otras cosas nos lleva la Agenda 2030? Nos lleva a la reducción de la población por medio del aborto, de la eutanasia y de la reducción de la fertilidad masculina y femenina. Luego nos lleva también al multiculturalismo frente a la multietnia, ¿no? ¿Qué es el multiculturalismo? ¿Qué es la diferencia? La diferencia, pues el multiculturalismo significa hacer que entren en un país personas de otras etnias, pero esas personas no van a respetar la constitución de ese país y van a imponer sus tradiciones, incluso a veces de una forma agresiva, ¿no? Y bueno, la multietnia pues es un país en el que la gente que viene, los extranjeros son bienvenidos, pero con la condición de que respeten la Constitución y las leyes que hay en ese país. Por ejemplo, la Argentina, Estados Unidos, son un ejemplo de multietnia antes de que llegara toda estas políticas woke, ¿no? De multiculturalismo. Del multiculturalismo, que en realidad es la guerra, es una guerra ¿no? de culturas. Más que un encuentro de civilizaciones, como han pretendido venderlo, es una guerra entre civilizaciones, sí. Porque hay algunas que sí son más tolerantes. Por ejemplo, la civilización cristiana siempre ha sido enormemente tolerante, pero sin embargo, bueno, digo depende ahora, de con quién. No me refiero a las cruzadas, pero bueno, ahora. Pero sin embargo, toda la cultura musulmana no admite, por ejemplo, ¿cuántas iglesias se hacen en África y en la parte musulmana africana? Pues mira, en Argelia hay una maravillosa, en Notre Dame d'Alger, o sea, Nuestra Señora de Argelia, ¿no? Sí. Es una basílica gigantesca, maravillosa. Bueno, porque ya estaba. Pero digo yo ahora de un tiempo a esta parte. Hombre, ¿cómo no va a estar? Si estaba por ahí San Agustín, que bueno, ya en Cartago. Era el Imperio Romano, que llevaba la religión también. Pero en este momento no te admiten tener una ermita. Sin embargo, aquí no le ponemos pega ninguna a que hagan una mezquita. Sí. Pues esa es la diferencia, ¿no? Bueno, viva la multietnia mientras haya respeto, exacto, ¿no? Libertad de credo y... Otra faceta. Otra faceta, por ejemplo, la demonización de la carne y el aumento de consumo de insectos, ¿no? De harina de insectos, que la quieren imponer, ¿no? Restricciones a la movilidad, que quieren llevarnos hacia las ciudades de 15 minutos, ¿no? En la cual pues, el sujeto, el animal biológico, al que pretenden reducir al ser humano, ¿no? Un animal biológico, tenga cubiertas todas sus necesidades por medio de la realidad virtual, ¿no? Hasta incluso llegar al metaverso, ¿no? Que sí. El metaverso... Compras lo que no hay, tienes lo que no tienes, esta es un disparate aquello, pero yo no entiendo nada de eso. Bueno, el metaverso es alucinante, eso es otro tema para dedicarle varios programas al metaverso. Bueno, no sé si varios, pero uno por lo menos, ¿no? Y bueno, pues... o sea, en realidad es encerrarlo, es una pérdida de libertad, ¿no? Luego, pues hacer inviable la rentabilidad de las explotaciones ganaderas, destrucción de presas y embalses, es la dependencia, sumisión y totalitarismo en estado puro. No es la protección del planeta, sino la privatización de todos los recursos naturales para hacerlos inaccesibles. La Agenda 2030 es, por lo tanto, una auténtica inmoralidad, realmente, ¿no? ¿Es el diseño, Miguel, de un nuevo mundo? Claro, es una agenda de diseño para destruir al yo humano. Porque, ¿qué ocurre? Que el ser humano, hasta la venida de Cristo, era un ser que fue creado, fue un ser que fue una creación progresiva, ¿no? A todos los niveles. Cristo marca un antes y un después. En ese momento que llega Cristo, el ser humano pasa de ser criatura a convertirse en creador.
Y ese es el destino del ser humano, es decir, nuestro pasado era ser criatura. En el fondo lo podemos comparar con la evolución de un ser humano desde la cuna en adelante, ¿no? Primero venimos del macrocosmos, nos encarnamos en el vientre de una madre, que pasa a ser nuestro nuevo cosmos, ¿no? Después de la vida prenatal nos metemos en ese nuevo cosmos en el que está la placenta, el saco vitelino, la vesícula lantoides y el líquido amniótico. Esos son ese es el nuevo cosmos de ese ser humano que se está encarnando, ¿no? En su etapa embrionaria y fetal. Y después viene el parto. Esos 4 elementos que primero sirvieron para nutrirle a ese niño en ciernes, a ese ser humano en ciernes, mueren, ¿no? Son expulsados, el saco vitelino, la vesícula, el líquido amniótico, la placenta y la vesícula lantoides mueren. Y esos seres, esas entidades que mueren, de pronto se convierten en el hombre invisible en nosotros, ¿no? Se convierten en los miembros constitutivos del ser humano, que consta de un cuerpo físico, que consta de un cuerpo etérico o cuerpo de fuerzas vitales, que consta, o sea, tenemos una naturaleza cuádruple, ¿no? Un cuerpo astral o cuerpo de sensibilidad, y luego tenemos un yo. Entonces ese yo, que ha tardado eones, que es tan viejo como la Tierra misma, ¿no? Y que ha pasado por un proceso larguísimo de evolución, y que nos encontramos como humanidad en la época de la evolución del yo, de la quinta era posatlante, ¿no? Antes estuvieron pues eso, la Lemuria, la Atlántida, y ahora estamos en la quinta era posatlante del desarrollo del yo. Y ese yo, que necesita ser creador y libre, no podemos encorsetarlo en una agenda de diseño que pretende negarle la libertad y que pretende encorsetarlo, negarle sus derechos, y robarle toda su creatividad. Es una agenda que quiere robarle al ser humano su pasado y su futuro, y convertirlo en un animal biológico que tenga satisfecha, o sea, que conste de un yo emocional, como mucho, ¿no? Llega como mucho hasta el alma, un mundo emocional, que es como lo define hoy en día la ciencia. El ser humano es un ser biológico, psicológico y social, pero excluyen la parte espiritual, ¿no? Y bueno, pues digamos que el ser humano ha hecho una larguísima evolución desde estar en el regazo de los dioses, en el regazo de Dios, depende si eres monoteísta o tienes un conocimiento más esotérico, ¿no? Del cristianismo esotérico. Hay un cristianismo exotérico representado por la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, y hay un cristianismo esotérico que la Iglesia Católica sepultó y bueno, ultrajó a todos los representantes de ese cristianismo esotérico, el gnosticismo, los cátaros, los albigenses, los valdenses, los templarios, ¿no? Y ejerció una represión tremenda sobre esas sectas, ¿no? Que eran representantes del cristianismo esotérico, también el cristianismo de los celtas, ¿no? Que venía de la corriente de San Columbano. Pues cuando entró San Agustín no de Shaftesbury, pero de Canterbury, por el Támesis, ¿no? Pues fue el final de todos los rituales celtas, ¿no? De toda esa humanidad que todavía tenía relación con las fuerzas de la naturaleza, los elementos de la naturaleza, y bueno, se convirtió en un catolicismo dogmático, y bueno, pues esa especie de... Entonces, bueno, para no perdernos... Sí, nos perdemos. Sí, para no perdernos... No, pues que me encanta perderme sí. por esta vía. Creo que es interesantísimo todo lo que nos estás diciendo. Entonces teníamos el esotérico que lo sepulta en un momento determinado. Y es perseguido. El Vaticano, ¿por qué? Pues porque atenta, claro, contra... ha tenido muchos problemas en ese momento, ha habido 2 papas, 2 concilios, historias... Y mucho poder. Mucho poder, y necesita entonces, de alguna manera, mucho eliminar... muchos poderes terrenales, ¿no? Claro. Y entonces, pues todas las corrientes
diferentes que eran las ahoga, que traían un impulso cristiano, crístico legítimo, ¿no? Las ahoga, las excluye y bueno, pues es lo que está ocurriendo hoy en día un poco también, ¿no? Tendríamos que mirar, por ejemplo, el humanismo, que dentro de lo que es la evolución de la humanidad representa el nacimiento del yo, ¿no? Antes, sí. en el antiguo Egipto, fue el desarrollo del alma sensible, en la antigua Grecia el desarrollo del alma racional, en la época grecorromana, ¿no? Y al final de la época grecorromana, que concluye en el año 1412, pues aparece ya el movimiento humanista, especialmente en Florencia, ¿no? Y aparece ahí como representante del yo humano, ¿no? Por ejemplo, esa estatua del David de Miguel Ángel, ¿no? Con esa juventud de los 21 años, ¿no? Que desde el punto de vista también de la evolución septenaria del ser humano, nuestra biografía tiene una evolución por septenios, ¿no? Está el primer septenio de los 0 a los 7 años, el segundo septenio de los 7 a los 14 años, el tercer septenio de los 14 a los 21 años. Ahí nace el yo, y como representante de ese yo que nace en la humanidad aparece, por ejemplo, bueno, la Piedad, impresionante, que dicen que es la escultura más bella y más irrepetible que existe en la humanidad, con las proporciones más perfectas y tal. Y luego, especialmente el David, ¿no? Que es un hombre de 21 años, con esa perfección, con ese canon, el mismo canon del Arca de Noé, ¿no? Es el canon de la... Ahora no me acuerdo del nombre, pero bueno, es el canon que se utilizó también para la construcción de los templos griegos, ¿no? Que ahora no me acuerdo el nombre, ya vendrá. Entonces, pues bueno, Pico de la Mirandola, que fue un gran humanista, Giovanni Pico de la Mirandola, de 1486, él narra ese discurso sobre la dignidad del hombre, ¿no? Que yo creo que hoy en día, en que hay tan poca humanidad, ¿no? Se está perdiendo un poco la humanidad y estamos llegando incluso a situaciones de antihumanas realmente, inhumanas y antihumanas, pues es el momento tal vez de recordar este escrito sobre la dignidad humana, que empieza diciendo así, ¿no? O sea, habla del hombre como centro del universo, y por primera vez se habla ahí justo en el nacimiento del yo, la idea de la dignidad del hombre, que estriba ante todo en su libertad para plasmar su propia naturaleza y forjar su propio ser y su propio destino. Y empieza diciendo así: he leído en los antiguos escritos de los árabes, padres venerados, y Abdalá el Sarraceno, interrogado acerca de cuál era a sus ojos el espectáculo más maravilloso en esta escena del mundo, y había respondido que nada veía más espléndido que el hombre. Con esta afirmación coincide aquella famosa de Hermes: gran milagro, oh Asclepio, es el hombre, ¿no? Pues bien, hoy en día hay un movimiento antihumano. Ahora veremos por qué, ¿no? Sí. Antiguamente, los antiguos nos hablan de que las tradiciones orientales, de que hubo 4 edades en la humanidad, ¿no? La edad de oro, una edad de plata, una edad de cobre y una edad de hierro. En la edad de oro y de plata, la humanidad vivía en el regazo de Dios, en el regazo de los seres angélicos, tal como nos habla de él, pues por ejemplo, Dionisio Areopagita, tal como nos habla de él todo lo que es, San Isidoro de Sevilla también, y bueno, toda la tradición esotérica del cristianismo esotérico, ¿no? Nos habla de esas entidades, de esas jerarquías espirituales, ¿no? Y el ser humano vivía en esa edad de oro y de plata, vivía en el regazo de esas jerarquías espirituales que han creado todo el cosmos y han creado al ser humano a imagen y semejanza del universo, ¿no? Entonces, bueno, pues el ser humano en esa época
vivía en ese regazo de los dioses, y a medida que el ser humano, bueno, viene la caída, se acaba digamos, ese vivir en el paraíso, ¿no? Esa conciencia paradisíaca, luego el ser humano entra en una conciencia mitológica, y el ser humano progresivamente pues se va alejando del mundo de la divinidad, ¿no? Y va adquiriendo una conciencia cada vez más terrenal, cada vez se identifica más con la tierra, con las leyes terrenales, ¿no? Y es cuando, por ejemplo, Moisés sube al Sinaí, al monte Sinaí, y como ya el ser humano corría el riesgo de haber olvidado por completo su origen divino y se entregaba a la adoración del becerro de oro, pues los dioses, Dios le entregó las tablas de la ley, que son unas tablas que le otorgaron en aquella época, hasta la venida de Cristo, a la humanidad un código ético para preservar la salud de su yo, ¿no? Es decir, que si tú amas a Dios sobre todas las cosas, no robas, no cometes falso testimonio, no mientes, etcétera, etcétera, pues tu yo va a mantener una salud anímica y espiritual, sí, que te va a llevar hacia adelante. Pero si rompes con esos mandamientos de la ley de Dios, entonces tu yo o tu alma va a enfermar, ¿no? Va a enfermar, y bueno, así pues llegamos hasta la venida de Cristo. A la venida de Cristo, ¿no? Que entonces, marca una era. Marca una era y marca eso, el final de ser criatura al comienzo de ser creador en libertad. Entonces, ¿qué trae entonces llega un momento en la evolución de la humanidad en la que llegamos a, bueno, pasamos por distintas etapas, ¿no? El nominalismo, el realismo, digamos, el cartesianismo, luego llegamos también al empirismo, ¿no? Con la escuela esta de Bacon von Verulam, Francis Bacon von Verulam, David Hume y Locke, que son los representantes del empirismo, que dicen que el conocimiento se basa en los órganos de los sentidos, ¿no? Y finalmente, por hacer un resumen así muy grande, llegamos a Kant, ¿no? Kant, que ya no parte de los órganos de los sentidos, sino que llega a encontrar un centro en el ser humano, pero ese centro, digamos, que le pone unas barreras al ser humano para poder conocer, ¿no? Es decir, que pone unos límites al conocimiento, Kant, ¿no? Entre medias, pues ahí está Hegel, que es el gran gerifalte de la filosofía, y con él se acaba en realidad la filosofía, ¿no? La gran filosofía del pasado, en la época esta del romanticismo, y aparecen el idealismo alemán, Goethe, Schiller, ¿no? Que ellos traen otra visión del mundo, y al acabar todo ese tema de la filosofía, entramos en el siglo XIX de lleno, y ahí entramos en una época muy dura de la humanidad, una época de oscuridad total. Al final del idealismo alemán, entre el año 1840 y el año 1875, hubo una batalla gigantesca en el mundo espiritual entre el arcángel Micael y los espíritus de las tinieblas. Y esa batalla concluye en el año 1875 con la victoria del arcángel Micael sobre los espíritus de las tinieblas. Y el arcángel Micael abre un espacio en el mundo espiritual para que los difuntos, cuando pasan el umbral de la muerte, puedan encontrarse con Cristo, que es lo que ocurre hoy en día, ¿no? Ya lo veremos también. Entonces, ¿qué ocurre? Después de esta etapa, en esa etapa de oscuridad del materialismo científico, con Dubois, Raymond, Virchow en el ámbito de la medicina, omne célula et célula, un gran anatomopatólogo, ¿no? Bueno, pues el ser humano fue entrando cada vez más en una conciencia. Darwin también es hijo de ese tiempo, ¿no? Y llegan Marx y Engels, ¿no? La ideología marxista. Pero ya estaba el caldo de cultivo. Habíamos dejado la luz y nos estábamos metiendo en las sombras. Pero ahora en la veremos, oscuridad. Esa oscuridad forma parte de la evolución del ser humano. O sea, no hay que verla como, no hay que demonizarla. Eso está en cada uno de nosotros, ¿no?
luego volvemos a esto, pero quería ahora hablar de la ideología marxista, Sí. ¿no? El marxismo del siglo XIX y del principio del siglo XX no tiene nada que ver con el marxismo del siglo XXI y del siglo XX, ¿no? Porque ese marxismo, cuando cae el muro de Berlín, cae el comunismo, ¿no? Entonces los comunistas, ese espíritu marxista comunista, no se resigna a desaparecer. Y entonces emigra a Occidente, como en el yin y en el yang. En el lugar del máximo capitalismo aparecen unos núcleos pequeños de marxismo. Y esos núcleos aparecen en dos universidades. En el este, en la Universidad de Harvard, y en el oeste, en la Universidad de Berkeley. Y desde ahí se expande por todo el mundo universitario ese marxismo cultural, ¿no? Que es la base para llegar a la Agenda 2030. ¿Y estamos en qué momento histórico? Bueno, pues estamos en el ¿Finales momento... del 19 o ya estamos en el siglo XX? Bueno, la ideología marxista, espérate un momentín, en lo que se basa es en desvirtuar la ideología espiritual que hasta entonces, de la cual era portadora la humanidad, y desvirtuar completamente la religión y Dios, ¿no? También. ¿Qué es Dios para un marxista? Pues para los marxistas Dios es el resumen de todas las buenas cualidades humanas, es decir, una proyección ideal de aspectos cualitativos maravillosos que viven en el ser humano, como es la bondad, la generosidad, el altruismo, la justicia. Entonces es como que el ser humano, dice el marxismo, ¿no?, proyecta todos esos ideales en una especie de ilusión, y a eso es a lo que ellos, según los marxistas, eso es Dios para el ser humano. Entonces, a raíz de esa toma de conciencia, por así decirlo, muchas personas se pasaron al marxista, ¿no? Luego viene Friedrich Nietzsche, que dice Dios ha muerto, ¿no? Y entonces surge el ateísmo marxista. Y entonces este ateísmo marxista se basa en promulgar ¿qué es una sociedad justa? Pues es una sociedad en la que todos sean iguales, ¿vale? Pero en la que todos sean iguales a nivel económico. Entonces, ¿qué ocurre? Que esta sociedad marxista lo que hace es pervierte los tres grandes ideales de la Revolución Francesa, que fueron libertad, igualdad, fraternidad. Libertad en el ámbito del credo, en el ámbito cultural, ¿no?, de la sociedad. Igualdad en el ámbito de la justicia. Todos debemos de ser iguales ante la ley. Y a nivel, en el plano económico, ¿no?, la solidaridad o la fraternidad. Esos son tres ideales que deberían de reinar en la humanidad, pero que no se han llegado a cumplir del todo. Entonces, ¿qué nos encontramos en el capitalismo extremo? Nos encontramos que ese principio de la libertad que debería de primar para el ámbito cultural y del credo, ¿no?, libertad de credo. Todo ser humano tiene derecho a creer lo que él quiera. Libertad de pensamiento, libertad en la cultura para poder expresarte, ¿no?, igual que lo que ocurre hoy, ¿no?, que es la cultura de la cancelación y la cultura de la censura, ¿no? Ahí tiene que haber libertad, pero el capitalismo extremo llevó ese concepto de la libertad, lo sacó del ámbito de la cultura y lo llevó al ámbito económico, y se convirtió en el liberalismo económico. ¿Y qué hizo el marxismo? El marxismo rapta el aspecto de la igualdad, que tendría que estar circunscrito al ámbito jurídico, y lo lleva al plano económico, con lo cual pervierte el concepto de la igualdad ante la ley, porque la igualdad tiene que ser ante la ley, no a nivel económico. No tenemos que ser todos pobres de solemnidad, ¿no?, y que haya unos ricos riquísimos en la cúspide de los partidos, a base de robarnos a todos, o lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, pues entonces ahora el marxismo cultural del siglo XXI, que, como te decía, es rojo y azul, que hacen vivir a la gente en una cosa que se llama la Matrix. Yo no sé si tú has oído hablar de la Matrix, ¿no? Sí, pero me vas a perdonar un segundo, vamos a la publicidad y enganchamos con la Matrix. La Matrix, muy bien. Joyería Ferrol,
un nuevo concepto de joyería en nuestra ciudad que entronca con lo que era el concepto de joyería tradicional. Compraventa de oro, plata y joyas. Compraventa de oro, plata y joyas. Imagínense ustedes que tienen unos anillos que ya no les sirven para nada, de la primera boda, de la segunda boda, de la tercera boda, a saber. Imagínense ustedes que tienen una medalla en la que su madrina se la regaló y grabó el nombre de Josefa. Y no le gusta el nombre de Josefa porque a usted le llaman Pepa. Bueno, pues esa medalla la tiene permanentemente en una cajita y en un cajón. Pues qué momentazo de visitar Joyerías Ferrol, porque a lo mejor le dan una gran alegría. Si es de plata, pues ¿qué les voy a contar a ustedes? ¿A quién le apetece en este momento ponerse a limpiar plata? Bandejas, juegos de café, aquellas trofeos que ya están medio destartalados y que seguramente los tendrán metidos en un baúl o en un cajón, esperando a que sus herederos en su día los disfruten. No, si los van a vender va a ser lo primero que hagan, véndanlos ustedes y se pegan una alegría. Y luego otro concepto también importantísimo, los empeños. Oiga, que usted no se quiere deshacer ni del oro, ni de la plata, ni de las alhajas o de las joyas, bueno, pues a lo mejor visita usted Joyería Ferrol y empeñan la pieza correspondiente. Y a nadie se le caen los anillos, porque no se olviden de una cosa muy importante. Nada menos que doña Isabel la Católica, la gran reina española, para realizar la conquista de América, como no tenía la corona liquidez, pues no le quedó más remedio que empeñar sus joyas. Por lo tanto, si a doña Isabel lo hizo con toda la tranquilidad del mundo para que Colón consiguiera llegar a donde llegó, pues imagínense ustedes, a nadie se le van a caer los anillos. Y luego otra cosa importantísima, tasación de herencias. Es importante en ese momento pues el valorar las cosas y saber qué es lo que tenemos, porque a lo mejor creemos que tenemos mucho menos o a lo mejor creemos que tenemos mucho más. Bueno, pues para todo esto, profesionales de primera línea están en la Joyería Ferrol. Y también les digo algo importantísimo, que ustedes no quieren ir hasta allí, pues no se preocupen, tienen aquí el número de teléfono que les vamos a facilitar en nada y llámenles ustedes. Ellos se desplazarán a su domicilio y sin ningún compromiso y seguramente que llegan a un acuerdo. Ya lo saben, Joyerías Ferrol. Si tienen problemas de liquidez, ese es el sitio. Adelante, porque lo más probable es que se lleven una alegría enorme. Bueno, de nuevo con ustedes en esta apasionante, yo no diría entrevista, en esta apasionante conferencia maravillosa que nos estás dando, porque nos estás ilustrando una barbaridad, La Matrix. Bien, La Matrix es una película en la que los personajes viven en un mundo virtual y es una realidad que está generada por máquinas, ¿no? Y hoy en día se habla mucho de que los seres humanos tenemos que despertar de la Matrix para poder conservar nuestra libertad, ¿no? ¿Y qué significa? Bueno, yo puedo decir que yo vivía en una Matrix, o sea, personalmente lo puedo decir, y gracias al tema de la pandemia de 2020 logré despertar y salirme de esa Matrix. ¿Por qué? Cuéntame. Bueno, pues una Matrix puede referirse a situaciones en las que las personas vivimos o viven atrapadas en sistemas de creencias, costumbres sociales, influencias mediáticas que limitan nuestra percepción de la realidad, ¿no? ¿Sería como una zona de confort? Sí, pero está generada por la ingeniería social, ¿no? A través de las redes sociales. Bien, nos la imponen, es de alguna manera, juegan con nosotros. Juegan con nosotros. Porque nosotros estamos cómodos. Estamos en una situación cómoda y entonces te empiezan a venir cosas de fuera que, bueno, también... Tú piensas, vas a un bar y te encuentras no una pantalla, te encuentras 3 pantallas. Llegas a tu casa, desde el principio del siglo XXI las pantallas han crecido y hay algunas que te encuentras una pared entera, sí, que es una pantalla gigantesca, ¿no? Es decir, esa realidad virtual, ¿no? Sales de la pantalla de la televisión, te vas a la pantalla del ordenador, sales de la pantalla del ordenador y te metes en la pantalla del smartphone, ¿no? Del teléfono inteligente. Luego sales de casa, te vas al metro y en el metro las pantallas te las encuentras antes de subir al metro, cuando has subido al metro,
en los autobuses, en todas partes. Y Sí, las sí, pantallas tienes razón. tienen plasma de silicio. El silicio también es muy importante porque ahí viven determinadas fuerzas. Pero bueno, entonces toda esta influencia mediática, todas estas imágenes que nos llegan, limitan nuestra percepción de la realidad, ¿no? Entonces nos hacen vivir, nos hacen que no vivimos en la verdad y vivimos en una realidad que ha sido creada por, pues eso, de una forma artificial. Y eso se llama vivir en la Matrix. Entonces, tú te crees todo lo que viene en la televisión, te crees todo lo que viene en los telediarios, y entonces, pues tú, es como el huevo del cuco, tú lo haces tuya esa creencia, y luego pues vas por ahí creyéndote todo lo que dicen. La histeria climática, la histeria covidiana, ¿no? Porque todas estas energías se mueven a través del miedo, ¿no? Nos metemos en una burbuja de información o de experiencias que no reflejan la verdad. Claro, donde te están asustando, te están asustando. Te están asustando. Sí, sí, sí. Y entonces a través del miedo ellos saben que somos terriblemente vulnerables y manipulables, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que, bueno, ahora hay un nuevo intento de diseño, o sea, después de estas formas sociales extremas del siglo XX, que fueron el capitalismo extremo, el comunismo extremo, pues ahora vienen estas nuevas formas sociales, un nuevo intento de diseño de sociedad que es la Agenda 2030. ¿De dónde parte? Pues está, ¿Qué fuerzas la están, efectivamente, de bueno, alguna manera, a quién le interesa? bueno, lo que es importante es tratar de no caer en demonizar nada, ¿no? Sí. Porque, bueno, es muy importante que llegados a este punto hablemos de temas espirituales, ¿no? Porque, ¿qué ocurre? Tal como te conté, la humanidad vivía en el seno de la divinidad, en la era dorada y la edad de plata. Luego vino la edad de cobre y la edad de hierro, que es una edad oscura en la que vivimos ahora. Hemos perdido algo muy grande, ¿no? Hemos perdido la confianza en Dios, hemos perdido la confianza en las leyes de la naturaleza, hemos perdido la confianza en el mundo espiritual, en el mundo de los ángeles. Y entonces el ser humano, para ser coherente con esa ideología, con esa matrix en la que vivimos, nos hemos ido aislando cada vez más en nuestro interior, nos alejamos cada vez del mundo, cada vez nos quedamos más en casa, con nuestras series favoritas, con el hashtag ese de quédate en casa, ¿no? O sea, es como irte encerrando cada vez más aislados del mundo, y en ese aislamiento el ser humano se vive alejado de sus padres, ¿no? De los que le dieron su vida verdadera, porque estamos hechos a imagen y semejanza de ellos. Pero en nuestro objetivo de hacernos terrenales, que también era necesario, y de desarrollar la ciencia y buscar la verdad a través de la ciencia, nos hemos hecho tan terrenales que nos hemos olvidado de la visión del todo. Nos hemos identificado tanto con la Tierra, con nuestra conciencia terrenal, que nos hemos olvidado de nuestro origen. Y ahí el ser humano, debido a todos los traumas del siglo XX, del siglo XXI, que son traumas colectivos, ¿no? Las guerras mundiales, el terrorismo bestial, los terremotos, todas las cosas que ocurren en la naturaleza, ¿no? Experimentamos, y todas las vivencias de pérdida que han ocurrido, ¿no? Terribles, ¿no? Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, y la más importante es la vivencia de la pérdida de nuestra paternidad espiritual, ¿no? Debido a esos traumas, el yo y el alma humana, desde el punto de vista psicoterapéutico y médico, tiende a disociarse, a separarse de su parte físico-vital. Y entonces, ¿qué ocurre? Que al disociarnos, por un lado nos volvemos más flexibles, pero por el otro lado también penetran dentro de nosotros una serie de fuerzas espirituales, porque claro, antes vivíamos en la luz, en la era dorada, ¿no? Pero ahora vivimos más cerca de las fuerzas de la oscuridad, ¿no? Esas fuerzas de la oscuridad van adueñándose cada vez más de nuestra alma, a no ser que conserves, lleves una vida espiritual para compensar el materialismo, la ciencia, bueno, el materialismo que vive en la sociedad actual, ¿no? Entonces,
si no tienes ese punto, pues el ser humano vive con cada vez más miedos, con cada vez más ansiedad. Y no hay barbitúricos, ni hay ansiolíticos, ni hay drogas de diseño, ni hay alcohol suficiente en el mundo para dar para esa paz. anestesiarnos emocionalmente, que es una anestesia que en realidad te anestesias un ratito, luego te sientes fatal y cada vez te sientes peor porque vas dañando el hígado, vas dañando el no cerebro. Encuentras tu luz, no encuentras tu paz, no encuentras tu bienestar en el fondo. Al contrario, cada vez estás más vinculado a fuerzas de oscuridad. Vamos a ver, cuando uno hace un duelo porque pierde una relación, pasamos por 9 etapas. La primera es la incredulidad o la negación, la segunda es la parte emocional, la rabia, la tristeza, o sea, la agresión, la tristeza, el miedo, hasta que llegas a una aceptación. Puedes llegar a una aceptación emocional o puedes caer en la racionalización, sexta etapa del duelo. Al final tienes que llegar a la gratitud, al perdón, y si tú eres capaz de sentir esa gratitud por el daño que te han hecho y puedes llegar a perdonar, estás curado. Llegas a los nuevos apegos y a la sanación. Entonces, ¿qué ocurre? Que como hemos tenido una gran vivencia de pérdida, que es la pérdida de la divinidad, el ser humano está viviendo todas esas emociones. El miedo es la ansiedad es un grado de miedo, ¿sabes? Empezó por el nerviosismo americano, finales del siglo XIX, la ansiedad, el miedo, el pánico, y hoy en día esas élites globalistas saben que lo que más vulnerable y manipulable, la forma de manipular mejor al ser humano es a través del miedo. Y es el momento idóneo para poner eso, para volver, para intentar un nuevo diseño del mundo. Claro. Siempre alejado de la espiritualidad y de Dios. Bueno, pero vamos al miedo. Vamos al miedo. O sea, ahí entran, como te decía, cuando vivíamos en la era de oro y en la edad de plata, vivíamos llenos de luz. Ahora vivimos más cerca de las fuerzas de oscuridad. Y hay un cuento muy bonito de los hermanos Grimm que se llama El enano saltarín, ¿no? Y es, resumiendo, es la historia de la hija de un molinero, que era un molinero muy arrogante, muy engreído, que llega un día, le invita al rey y le empieza a soltar el farol de que su hija es capaz de transformar la paja en oro. Y entonces el rey le dice, pues que venga a mi castillo y que vamos a ver si es verdad. La pobre muchacha se ve ahí metida por la noche, desesperada, ¿no? Porque ¿cómo voy a hacer esto? Entonces sale en su ayuda un ser elemental, ¿no? Un ser pequeñito, con barbas, un gorrito, enanito, y le dice, no te preocupes, yo voy a ayudarte a transformar la paja en oro con una condición, de que me regales tu collar. Y la muchacha accede. Al día siguiente todo era oro, el rey feliz, y le dice, vamos una segunda noche a que hagas lo mismo. Bueno, pues sucede lo mismo, la muchacha desesperada, de esa desesperación aparece el enano y le dice esta vez el enano, vale, yo lo haré, pero con la condición de que me regales tu anillo esta vez. La muchacha le regala su anillo. Y llega la tercera noche y el rey ya le dice, bueno, si tú transformas esta noche la paja en oro, me voy a casar contigo. Y entonces pues la muchacha accede y el enano la tercera noche le pide que a cambio le dé el primer hijo que tenga. Y la muchacha de la desesperación le dice, sí, te daré lo que me pidas. Hace ese contrato con el enano, al cabo de un año, bueno, primero se casan, al cabo de un año nace el niño y aparece por allí el enano reclamándole, ¿no? Oye, tú me dijiste que me ibas a dar tu hijo. Y ella desesperada, no, ¿cómo te voy a dar mi hijo? Y entonces, pues, le dice, compadecido de ella, le dice, muy bien, te doy una oportunidad, que en 3 días tienes que adivinar cuál es mi nombre. Entonces, a los 3 días, bueno, en esos 3 días la muchacha mueve Roma con Santiago, manda a todos sus sirvientes por todo el país, buscando nombres y este no, y al final un soldado una noche ve a un enano saltando alrededor del fuego
gritando o cantando, me llamo Saltarín, me llamo Saltarín, me llamo Saltarín. Entonces el soldado escucha esto, va a la reina, se lo dice, y entonces cuando llega el enano le dice, a ver, ¿cómo me llamo? Y ella pues le dice, te llamas Saltarín. Y entonces él, de la desesperación, este enano, se estrella contra el suelo y desaparece en la tierra. Bueno, eso tiene un mensaje esotérico, ¿no? El collar significa las fuerzas del pensar, el anillo son las fuerzas del sentir y el niño son las fuerzas del futuro, ¿no? Es la vida, ¿no? Y entonces, ¿qué ocurre? Que este enano tenía mucho poder y ejercía un gran poder sobre la humanidad, porque, claro, esa princesa, esa hija del panadero, son símbolos, ¿no? Sí, 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 sí. Que entrañan una gran sabiduría, ¿no? Y o sea, esas son las fuerzas de la oscuridad. Esas fuerzas de la oscuridad ejercen un poder hipnótico sobre la humanidad mientras no sepamos nombrarlas. Te iba a decir, ¿cómo las nombramos? ¿Cómo le ponemos nombre y apellidos a esas fuerzas malignas? Exactamente, hay que tener hoy en día el coraje de hablar del mal, y cuanto más hablemos del mal y más profundicemos en su conocimiento, porque en el fondo el mal son energías, son seres espirituales, son ángeles caídos también, son ángeles de la segunda y de la tercera jerarquía que se rebelaron contra seres de jerarquías más elevadas y que le aportaron al ser humano el conocimiento. Gracias a ellos el ser humano pudo desarrollar la ciencia, ¿no? El árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿no? O sea que no todo del mal es negativo, como no todo del mal de esta agenda aparentemente es negativo, ya veremos por qué, ¿no? Bueno, el caso es que tenemos que hoy en día desarrollar un conocimiento de esas fuerzas, porque si lo desarrollamos, identificarlas, no solamente dejarán o sea, perderán poder sobre la humanidad y sobre el alma humana individual, sino que además las redimiremos, o sea, redimiremos las fuerzas del mal, porque ellas están cumpliendo una misión cósmica y ellas también lo pasan mal, de ser siempre como los están en la sombra, ¿no? Sí. Y cada vez que un ser humano piensa en ellas con compasión, está redimiéndolas de alguna manera, está transformándolas, ¿no? Porque ahora estamos en un tiempo de transformación. Y bien, para hablar de estas fuerzas del mal, podemos ir al Apocalipsis de San Juan, ¿no? Donde habla constantemente del 666, ¿no? Sí. Y no sé si te acuerdas que te dije que hubo una batalla en el mundo espiritual en la que Micael vence al dragón. Bueno, pues y se trabó una batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles iniciaron el combate contra el dragón y el dragón peleó y con él sus ángeles y no pudieron resistir. Y no se halló ya para ellos lugar en el cielo. Y fue precipitado el dragón grande, la serpiente antigua, que se llama Diablo, y Satanás, el que seduce a todo el mundo, fue precipitado a la tierra y sus ángeles fueron con él precipitados. Bueno, pues aquí vemos una forma de nombrarlo y dónde nos encontramos, cómo nos encontramos hoy en día con eso. La cifra que da San Juan también en el Apocalipsis es el 666, ¿no? Sí. Que por un lado es el número del hombre, pero también es el número de la bestia. Y para poder es la bestia de los dos cuernos de la que habla el Apocalipsis de San Juan. Y es muy interesante cuando multiplicamos 666 por 2 y cuando multiplicamos la cifra 666 por 3. Si multiplicamos la cifra 666, que por cierto, el año 666 después de Cristo es cuando entra el emperador Justiniano en Atenas y destruye la academia de Atenas, sí, ¿no? Donde se enseñaban todas las enseñanzas socráticas, platónicas, aristotélicas, ¿no? Si multiplicamos 666 por 2, nos aparece la cifra de 1332, que es el momento en el que el rey Felipe el Hermoso de Francia destruye con una fuerza destructiva terrible para arrebatarle sus bienes, ¿no?,
la Orden de los Templarios. Y si multiplicamos 666 multiplicado por 3, nos da la cifra de 1998. Acaba antes de ayer, ¿no? Anteayer. Antes de ayer. Bueno, pues 1998 aparece en la vorágine de Internet, que como sabes es www, etcétera, etcétera, ¿no? Y no solamente es eso, aparecen también los códigos de barras, ¿no? Entonces ahí hay una serie de cifras encriptadas que tienen que ver con letras del alfabeto hebreo que se leen al revés, ¿no? Son estas letras, bueno, la primera es el semé, que representa las fuerzas del cuerpo físico, y tienen un código numérico que vale 60. La segunda es el wow, que es el cuerpo de fuerzas vitales, representa, y está representada por la cifra número 6. La tercera es la letra Rej, que representa las fuerzas de nuestro cuerpo astral o cuerpo emocional, y que su cifra es el 200, y la cuarta cifra representa las fuerzas del yo, se lee Tau, y su cifra es el 400. Si sumamos el 400 más el 200 más el 6 más el 60, aparece la cifra 666. Y esa cifra está encriptada porque wow es el 6, ¿no? Es la segunda cifra de esta palabra en hebreo, que significa Sorat. Y Sorat es la bestia de dos cuernos y representa las fuerzas antagonistas del yo. Las fuerzas antagonistas del yo es el 666. Y está en el código de barras y está cada vez que nosotros tecleamos las tres W, estamos llamando, de alguna manera estamos llamando a la bestia. Y bueno, claro, es que todo esto es un lenguaje que para el 99,9% de la humanidad es desconocido. Pasa desapercibido y es desconocido y nos estamos enterando. Claro, y por eso tiene tanto poder las fuerzas del mal. ¿Por qué de repente un chico que lleva 7 años yendo a una biblioteca pública a estudiar en silencio, de repente un día el bibliotecario le llama la atención, se levanta y le clava un puñal y le da 8 puñaladas y lo mata? Que esto ha pasado hace nada. Violencia. Sí. ¿Por qué de repente en el Instituto Columbine, en el año 2002, en Estados Unidos, entra un alumno con una metralleta y mata a 14 compañeros? O en Erfurt, en Alemania, también en el año 2010, que mató a 18 compañeros y luego se suicidó. Es decir, ahí vemos como las fuerzas de la oscuridad, las fuerzas de la rabia, las fuerzas de la agresividad, hay cada vez más en la sociedad, ¿no? O de repente aparece un conductor que le da por ir por las Ramblas matando a diestro y siniestro, ¿no? O el Bataclan, ¿no? Lo que ocurrió allí también en los atentados del terrorismo islámico, o de repente este chico que de repente se pone al frente de un avión y se estrella contra las montañas, ¿no? Estos magnicidios, ¿no? Son cosas que no las podemos explicar, entender. Pero si conocemos estas fuerzas de oscuridad que están empezando a actuar y que cada vez van a actuar más en el seno de la humanidad, mientras no las abordemos con la suficiente conciencia, pues van a seguir actuando, ¿no? Y tenemos que darnos cuenta que estamos ahora en una etapa de transición, ¿no? Y que en esta etapa de transición es importante, esa etapa de transición nos está pidiendo que el ser humano, que el ser humano desarrolle su yo de forma libre y creativa, pero también que profundice en el misterio de las fuerzas del mal. Eso es algo que nos toca ahora, y si no lo hacemos, esas fuerzas del mal van a estar actuando cada vez de una forma más fuerte entre nosotros, ¿no? Porque, como no sé quién dijo, el gran
triunfo del diablo es que no se habla de él. De él, efectivamente. Con esto tiene que ver con ese cuento del que te hablé, ¿no? Mientras no sabes el nombre, pues él no puede, ¿no? Es cuando nosotros descubrimos el nombre que él pierde poder sobre nosotros, ¿no? Porque en el fondo fue esa fuerza la que inspiró también a ese molinero arrogante a llevar a su pobre hija, ¿no? Allí sin... Entendiendo por diablo todo el mal. Es la personificación del mal que existe en el mundo y la eterna lucha de la luz y la oscuridad del bien y el mal, que Claro. está ahí. Y nosotros, en nuestra vida, es precisamente el campo Claro. de lucha. Pero el claro, campo de batalla. ¿cómo hacemos para quitarle hierro a esas fuerzas del mal? Porque evidentemente es algo que existe en el mundo, ¿no? Y hoy en día, bueno, cada vez se oye hablar más de rituales satánicos, sí, ¿no? También en las películas de Hollywood. Yo me acuerdo hace unos años que veías a Angelina Jolie con unos 2 cuernos aquí, ¿no? En una película que se llamaba Maléfica, ¿no? Sí, sí. Y bueno, ves cada vez más señales de esas fuerzas, ¿no? ¿Por qué? Porque el ser humano, debido a esa disociación por los traumas y por el alejamiento de ese mundo divino, pues se está disociando. Y como no puede haber vacío en el mundo espiritual, esas fuerzas del yo que antes le permeaban, la llenan otras fuerzas. Y esas son las fuerzas de la oscuridad. ¿Vale? ¿Y qué podemos hacer para poner pie en pared y decir, espérate, no me conquistes, yo quiero ser yo, libre, creativo, ser humano, persona? Pues te voy a poner un ejemplo que viene también de la Guerra Mundial y de los campos de exterminio de Auschwitz. Había allí un señor, yo creo que era, no me acuerdo de qué nacionalidad, pero el caso es que él se hacía llamar Bill Cody. Era un hombre, era abogado, yo creo que era polaco, sí era polaco, y vivió la tragedia del gueto de Varsovia, y allí él ve ante sus ojos cómo los soldados de la Gestapo matan a su esposa y a todo el resto de los miembros de los 6 miembros de su familia, con todos sus hijos. Él es testigo de esa tragedia y de repente, en ese momento, él que como abogado había vivido todas esas dramas que hay en los despachos de abogados entre las familias, ¿cómo se llaman? Se pelean los unos con otros, los herederos, los otros, las herencias. Exactamente, él ha vivido tanto de eso, el odio, ¿no?, que surge entre las familias, sí. Entre los hermanos, ¿no?, que en el momento en el que él vio eso, él de repente tuvo un momento de lucidez en su alma, en su mundo interior, y pensó, o sea, le vino así como un rayo, ¿no?, como una intuición, y dijo, yo en este momento puedo odiar para todo el resto de mi vida a la humanidad, o puedo en este preciso instante decidir, desde este mismo momento en adelante, amar a todos los seres con los que me encuentre en mi vida. Entonces él toma esa decisión y bueno, pues al tomar esa decisión, de alguna manera está digamos, neutralizando todo el mal que tiene en el fondo de su alma y esas en su fuerzas corazón. oscuras que quisieran adueñarse de su alma. Entonces, claro, para eso tienes que pasar por ese momento de intuición, esa especie primero de ser capaz de distanciarte, sí, emocionalmente del horror, ¿no? Luego, en ese momento de distanciamiento puede venirte un flash, ¿no?, puede venirte una intuición moral, porque eso es una intuición moral que viene del mundo espiritual, que te llene, ¿no?, porque primero has sido capaz de distanciarte, y en ese momento tú puedes elegir en libertad. Eres libre para elegir. Puedo entregarme al odio o puedo entregarme al amor, ¿no? Y entonces, a partir de ese momento viene ya la transformación. Y esa persona que se la encontraron americanos que llegaron a ese campamento de exterminio, sí, era un hombre que se dedicaba más de 17 horas al día
o sea, era un hombre que a pesar de las privaciones por las que habían pasado él y todos sus compañeros del campo de en el campo de concentración. concentración, todos estaban depauperados, todos estaban, pues eso, escuálidos como esqueletos vivientes, y él se conservaba bien a pesar de haber pasado por las mismas privaciones. Ni había cogido el tifus, ni había cogido la disentería, ni había cogido enfermedades infectocontagiosas, ni ninguna enfermedad grave, estaba sano. ¿Por qué? Porque él conservó dentro de sí mismo esas fuerzas del amor que son las que en el fondo nos traen la salud, ¿no? Nos traen la salud, son fuerzas de resurrección inspiradas por Cristo mismo, que vive entre los hombres y hacía que a ese ser, a ese Bill Cody, se acercaran, porque él estaba todo el rato ayudando a unos y a otros, ayudando a unos y a otros en el plano moral, en el plano físico, ayudaba a quien se le pedía ayuda, ¿no? Y él no descansaba y decía eso, que él quería vivir hasta el último momento de su vida haciendo el bien y amando a los que le rodeaban, ¿no? Sí. Entonces esas fuerzas crísticas de las que se llenó esa alma, ¿no?, son las que pueden realmente traer esas fuerzas de resurrección que viven en Cristo y llenar nuestra alma cada vez de más fuerzas de resurrección, es decir, de rescatarnos de la muerte, de las fuerzas de la enfermedad, de la muerte, que pueden sanar nuestro cuerpo de fuerzas vitales, que pueden sanar, por lo tanto, nuestro sistema inmunológico, fortalecerlo, robustecerlo, sanarnos en nuestras enfermedades físicas y psíquicas, y cuanto más compenetrados vivamos con esas fuerzas de luz, pues más cerca estaremos de la salud, ¿no? Fuerzas de luz que están enviadas directamente, y ahora que estamos pasando por la Ascensión y por Pentecostés, precisamente por ese Espíritu de Dios que Cristo dice que va a ser... El Espíritu Santo. El ¿no? Espíritu Santo. Sí, Él nos dice, ¿no?, en el Evangelio, bueno, no me voy a poner a buscar el pasaje, pero Él dice, cuando ya venía la Ascensión, pues dijo, os dejo tras de mí el Espíritu, bueno, el Consolador, ¿no? Sí. El Espíritu Santo Paráclito, porque en realidad Paráclito viene del griego, el Paracleto, y significa consolador, ¿no? Es el Espíritu de la verdad, es las fuerzas de la verdad. Entonces, claro, Él lo dijo de sí mismo, buscad la verdad porque yo soy el camino, la verdad y la vida, y la verdad os hará libres, ¿no? Entonces, pues... en esta época de transición, el ser humano tiene necesariamente que encontrarse con las fuerzas del mal, con las fuerzas de la oscuridad. Tenemos el deber moral de redimir esas fuerzas del mal y, bueno, aquí nos las encontramos, ¿no? En la Agenda 2030, en la Agenda 2030, que es un diseño, pretender cambiar el rumbo de una humanidad que ha vivido... Robarnos el pasado y el futuro, robarnos nuestra creatividad, robarnos nuestra libertad, y la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿estamos dispuestos a consentir eso? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. Esa es la gran pregunta. Esa es la clave. ¿Estamos dispuestos? Porque si no estamos dispuestos, hay armas para ello, ¿verdad? El conocimiento. El conocimiento. El conocimiento. El conocimiento de lo que es la Agenda 2030, el conocimiento de lo que son estas fuerzas de la oscuridad, que son las que pueden realmente liberarnos de la esclavitud de la Matrix, sí. Propiciar la rebelión de la humanidad, una rebelión no desde la violencia, desde la no violencia, decir, no me da la gana. Sí. Cuando te quieran imponer restricciones, porque viene una crisis climática que se la han inventado ellos, que la crean con sus... sí. Bueno, con toda su geoingeniería, ¿no?, que tienen. No vamos a entrar ahora en eso. Es otro programa. Pero eso es la manera en la que ahora nos quieren encerrar. Porque ya hemos llegado al final. Ya se nos ha pasado. ¿Al final del programa? Ya estamos. Ya hemos llegado al final. Pero al final de este programa. Porque pero estamos al principio. Pero es que te voy a decir, ¿cuándo vuelves? Ah, ¿cuándo vuelvo? Bueno, ya hablaremos. No. Es que no. Nos has dejado así. Ojipláticos, nos has dejado... O sea, yo quiero decir que la Agenda 2030 es un desafío muy positivo, porque estas fuerzas opositoras... Nos hacen despertar. Es lo que quieren, hacernos despertar. Y lo importante es que despierte una gran mayoría de la humanidad para que puedan pasar
conscientemente esta etapa de transición por la que tiene que pasar necesariamente la humanidad. Pero de esto nos lo tenemos que hacer por lo menos 2, 3, 4 Bueno, programas. ya iremos falando. Pero ya te digo, aquí nos lo dejas, pero me prometes que vuelves. Bueno, Para profundizar en todo esto, para ir hacia esto Muy y para darnos pues la luz que necesitamos. Necesitamos saber, y tú eres un auténtico enamorado del saber, por eso eres un filósofo, aparte de médico. Es amor a la sabiduría. Filosofía, la etimología es amor a la sabiduría. Y ahora tenemos que pasar de la filosofía, amor a la sabiduría, a la antroposofía, a la sabiduría del antropos, de ese ser humano que está haciendo un recorrido cósmico, ¿no? Y entender el momento en el que estamos como humanidad. Pues tú nos has puesto de momento el asombro de ver que estamos aquí. Vamos a seguir, ¿eh? Por eso te digo, vamos a seguir. Miguel, Sigamos. 1.000.000 de gracias por este programa de superlujo. Yo te lo agradezco. Ya luego vemos en la agenda dónde nos... Te dejo que pases si quieres el verano, pero o no. Pero tú decides, ¿eh? Muy bien. Estás aquí en tu casa, ya lo sabes. Encantado, Muchísimas gracias Pepa. por todo. Y además es el gran lema, es el lema de la Ilustración. Ferrol nace en la Ilustración y su gran lema es sapere aude, atrévete a saber. Sí. Es la clave. Y tenemos que pasar también del conocimiento. Bueno, Tomás Moro escribió una gran obra que se llama Utopía, ¿no? Y la utopía era la imagen de una sociedad irreal, que no existía, pero una sociedad utópica donde reinaba, digamos, una ética humana, ¿no? Y hoy en día nos están llevando, si no lo solucionamos a tiempo, estamos avanzando a una sociedad en la que impera todo lo contrario, que es la distopía, una sociedad que nadie quisiera vivirla. Y bueno, pues por eso es tan importante que tomemos conciencia de hacia dónde nos está queriendo llevar esta Matrix, para que podamos salir de la Matrix y inauguremos nuevas comunidades, una nueva humanidad, el camino hacia una nueva humanidad y hacia el descubrimiento de lo que es el yo espiritual, que en el fondo está muy relacionado con Cristo. Sí. ¿No? Descubrir esas fuerzas crísticas sí. en nuestra alma, eso es lo que nos va a dar la luz y la salud para el futuro, para poder crear una sociedad nueva, no una sociedad en la que estemos encorsetados. ¿El hombre nuevo del Evangelio? Por ejemplo, que avancemos hacia ese hombre nuevo, hacia una sociedad en la que el ser humano se sienta libre y se sienta creativo. Sí. Y con eso yo creo que podemos Esa es la clave. cerrar el ciclo. Con ese broche de oro. El ciclo lo cierras tú y te emplazo a que vuelvas. Muy bien, Pepa, muchas gracias. Muchísimas gracias a todos ustedes y hasta el próximo miércoles.